En Colombia somos cada vez más longevos. La esperanza de vida de las mujeres está ya casi rondando los 80 años de edad. La de los hombres está alrededor de los 72, 73 años de edad. A pesar de eso, las instituciones, el mercado laboral, la normatividad nos va jubilando mucho antes de ello y nos deja como en una especie de limbo, que algunos aprovechan de una manera, otros no saben cómo aprovechar. Y por eso tenemos personajes ilustres para que nos cuenten cómo están encarando esa etapa de la vida en la que para algunos llega la gloria del retiro, para otros llega el horror del retiro y para otros no llega el retiro. Ese es el caso de nuestro ilustre invitado del día de hoy. Alejandro Linares, bienvenido a esta conversación. Muchas gracias, Mauricio, gracias por tenerme en cuenta a esta edad. Ya ven ustedes el talante de Alejandro Linares, que es ex magistrado de la Corte Constitucional, digamos que es el último de los puestos y de los cargos de una amplísima hoja de vida, muy exitosa en el campo del derecho, muy exitosa en el campo de la función pública. Alejandro, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 64 años, no parecen, pero infortunadamente ya estoy viejito. ¿Quién le ha dicho que no parece? Eso es una apreciación personal. Sí, no, la gente siempre piensa que tengo 10 años menos, lo cual es muy positivo. Bueno, y es doblemente positivo que usted se lo crea, porque eso quiere decir que está enfrentando este momento de la vida con un gran ímpetu y gran confianza. Sí, por ejemplo, pues tengo todavía afortunadamente mucho pelo. Entonces la gente piensa que soy más joven de lo que parezco. Bueno, ¿usted de qué edad se siente, Alejandro? No, yo realmente me siento muy joven. Acabo de terminar un periplo muy interesante en la Corte Constitucional de 8 años, trabajo intenso, y apenas salí, pues decidí entrar en una reinvención de mí mismo. Y obviamente estoy viendo a ver qué voy a hacer, pero tengo claro que quiero seguir trabajando, quiero seguir aportando a la sociedad y por eso pues prontamente definiré qué voy a hacer con mi futuro profesional, pero lo que tengo clarísimo es que voy a seguir ejerciendo mi actividad profesional como abogado. El derecho es una profesión muy linda que le da a uno múltiples oportunidades de trabajar tanto en el sector público como en el sector privado, y estoy muy agradecido, digamos, con esa carrera que le permite a uno trabajar en múltiples campos. Bueno, ese ímpetu y esa confianza parecen estar a toda prueba. Sin embargo, el tiempo transforma la fisiología, transforma la cabeza, transforma los hábitos. ¿Hay algún aspecto en el que usted esté sintiendo el paso del tiempo, Alejandro? Sí, infortunadamente en el juego del tenis, yo era cuando joven un gran tenista y con el tiempo pues ya no puedo correr con tanta facilidad y ya no juego el tenis que jugaba de joven, y eso sí se siente con el paso de los años. ¿Hay alguna otra cosa en la que usted cognitivamente, en la memoria, se le olvidan palabras, nombres, etcétera, esté sintiendo el paso del tiempo? Sí, digamos, a uno va perdiendo la memoria indefectiblemente, y por eso yo ando con papelitos siempre haciendo listas de temas que tengo que hacer. Entonces la gente que me conoce sabe que yo tengo papelitos anotando, digamos, actividades que debo hacer para que no se me olviden. Bueno, y con el paso del tiempo también se van ganando cosas, Alejandro. ¿Usted qué cree que tiene hoy que no tenía en sus impetuosos años 30, 40? Yo diría que se vuelve uno mucho más moderado. Con el paso de los años escucha uno más a la gente, sobre todo a la gente que tiene que aportarle a uno, generalmente personas mayores que uno. Y lo que le va enseñando la vida a uno es que, primero, uno nunca las gana todas. Segundo, que hay que aprender a escuchar, a ver a la otra gente, a ser empático. Y eso, digamos, le sirve a uno mucho, sobre todo en cargos como el de magistrado de la Corte Constitucional, donde uno siempre tiene que ver, digamos, al menos las dos caras de la moneda. Eso le permite a uno ser mucho más balanceado, mucho más empático, mucho más moderado y de cierta manera entender los argumentos de lado y lado. Eso es muy positivo, y generalmente uno entre más joven es como menos empático, y hoy en día uno sabe que la moneda siempre tiene dos caras. Quienes han estudiado estas materias del paso del tiempo y sus efectos en la vida de las personas hablan de dos clases de inteligencia. Una inteligencia que es la convencional, que todos conocemos, que es la inteligencia fluida, y
hay otra inteligencia que los expertos denominan la inteligencia cristalizada. Es un apelativo anglosajón que no suena muy bien en español, pero que quiere decir lo que uno consolida, como una especie de sabiduría. Yo supongo que para ser magistrado de la Corte Constitucional, esa inteligencia sí que debe ser importante. No la de resolver cosas rapidito, identificar cosas rapidito, sino ver contextos y ver experiencias. Sí, definitivamente, digamos, lo que le aporta a uno la inteligencia cristalizada, no sabía esa expresión, es, digamos, una acumulación de experiencias vividas, de argumentos escuchados, de poder ver las distintas opciones frente a un problema y ver las distintas soluciones frente a ese mismo problema. El gran propósito del gobierno en este momento parece ser lograr una asamblea constituyente o un cambio constitucional, ya sea para los puntos que ha argumentado el presidente Petro, relacionados con reformas, relacionados con los derechos de la gente, a la salud, a la educación, a las pensiones, incluso esa especie de perdón total que habría en el marco de la búsqueda de la paz en el país, pero también muchos otros piensan que el propósito último es la reelección. Para un exmagistrado de la Corte Constitucional, ¿cabe en Colombia transformar la Constitución de una manera que no sean los 3 caminos previstos en la Constitución? Y de paso nos los recuerda, por favor. Bueno, Mauricio, yo no le he hecho nada para que me haga esas preguntas tan difíciles, pero aprovecho su inteligencia cristalizada, Alejandro. Pero bueno, las 3 formas de reformar la Constitución son establecidas en el artículo 374 de la Constitución, el acto legislativo a través del Congreso, el referendo por medio del pueblo o una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que los tiempos del presidente Petro no dan para ninguna de esas 3 opciones. De pronto la de la reforma vía acto legislativo sí se podría, pero lo que pienso, al igual que por ejemplo el profesor Uprimi, es que una constituyente en este momento pues no es necesaria y además es inconveniente e inoportuna. Yo creo que para el próximo presidente no es bueno que inicie una presidencia con una asamblea constituyente convocada. Yo creo que los tiempos no dan, son inconvenientes, y creo que la llegada del ministro Cristo al gobierno del presidente Petro es buena en el sentido de que Cristo ya dijo que habría que utilizar esos 3 caminos establecidos en la misma Constitución. De hecho, yo estaba preocupado con la expresión poder constituyente porque eso suponía vulnerar el artículo 3º de la Constitución, que señala que la soberanía está en el pueblo, pero que el pueblo la puede ejercer de acuerdo a lo que determine la Constitución, en este caso un referendo para modificar la Constitución. La llegada de Cristo es positiva en ese sentido, en el sentido de que ya aclaró que tiene que ser por la vía institucional que la misma Constitución establece y no a través del poder constituyente que, según el presidente Petro, está por encima de la Constitución. Los que hacen teoría constitucional señalan que hay momentos constitucionales en los cuales solo en ese momento el pueblo, digamos, a través de un plebiscito, de una asamblea constituyente o de un referendo, logra, digamos, superar el texto escrito de una constitución. Pero esos son momentos constitucionales. El último momento que tuvimos en el año 90, con el decreto del presidente Gaviria, pues habían asesinado 4 candidatos presidenciales, Galán, Jaramillo Osa, el de la UP, que no recuerdo el nombre, pero digamos en una situación demasiado grave, además de que había un problema de orden público y el tema de las bandas criminales y los narcotraficantes era muy delicado en ese momento. Entonces hay momentos constitucionales en los cuales el pueblo se puede expresar por fuera de los mecanismos institucionales, pero yo creo que en este momento esa propuesta no es la más adecuada y celebro que el ministro Cristo haya decidido
digamos, coger por el rumbo institucional que consagra la misma Constitución. Sin lugar a dudas, el arribo del ministro Juan Fernando Cristo al gabinete pone un poco sobre la mesa el camino institucional por encima de caminos no institucionales. Sin embargo, el ministro Cristo es el tercer ministro del Interior en menos de 2 años, lo que quiere decir que garantía de estabilidad en el gabinete no hay. Si el presidente Gustavo Petro insiste en la teoría del poder constituyente, es decir, que al margen de lo que digan los artículos de la Constitución y de esos 3 caminos que están previstos en la Constitución para transformar la misma Constitución, si al margen de eso el presidente insiste en crear hechos políticos suficientemente contundentes para desbordar lo que prevé la Constitución, ¿quién tiene algo que opinar al respecto? En ese caso, ¿la Corte opinaría? En ese caso, ¿lo que opine la Corte puede ser más importante que los hechos políticos? Yo creo que la Constitución del 91 establece claramente qué pasaría en esos casos. Yo creo que es un tema que depende fundamentalmente del Congreso, en el sentido de que si hay una violación abierta a la carta política, digamos, al sistema electoral, al sistema de cómo se ejerce la soberanía del pueblo, sería la Cámara de Representantes a través del mecanismo del impeachment, de la acusación al presidente, que debería actuar. Yo no creo que el presidente Petro llegue a esas consecuencias. Yo la verdad pienso que el presidente utiliza esa expresión del poder constituyente. Yo creo que lo tiene muy cautivado esa expresión para mantener su narrativa en las elecciones del 2026. Él está pensando, al igual que AMLO, a quién va a dejar de sucesor o sucesora, y está utilizando esa estrategia que es legítima, digamos, de convocar al poder constituyente, de movilizar a su gente para que se aprueben ciertas reformas en el Congreso. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Petro es política, y no creo que él llegue hasta situaciones de hecho que lo llevarían obviamente a una violación abierta de la Constitución de 1991. ¿Y usted cree que eso es así, que el presidente Petro no trataría de generar hechos políticos que desborden el orden constitucional por el talante del presidente Petro, por la situación política del país, por el poder de los contrapesos? Yo creo que la Constitución del 91 está en este momento, digamos, en una situación de prueba. Se está probando si las instituciones de la Constitución del 91 funcionan. Creería, por ejemplo, que el Congreso ha ejercido una labor muy importante, no solo de control político, sino de aprobación de ciertas reformas, y adicionalmente las Cortes, en particular la Corte Constitucional, ha ejercido, digamos, unos contrapesos importantes a las iniciativas del presidente Petro. Y yo creo que el presidente Petro, como un estadista, tiene que reconocer que en una democracia constitucional como la colombiana hay sistemas de frenos y contrapesos que hacen, digamos, que limitan el poder. Esa es toda la teoría, digamos, de una democracia constitucional, donde obviamente las instituciones, como es la rama judicial y en particular la Corte Constitucional, juegan ese rol de contrapeso. Créame que yo trabajé en la Corte con 3 presidentes, el presidente Santos, el presidente Duque y el presidente Petro, y en general las Cortes Constitucionales son anti-abuso del poder, antipoder, son frenos al poder o al abuso del poder, y eso se nota, digamos, en las decisiones no solo de tutela, sino también en el control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos legislativos. ¿Qué piensa en su fuero más íntimo un magistrado, cuando usted era magistrado de la Corte Constitucional, cuando ve esa confrontación entre hechos políticos e institucionalidad, por ejemplo, con el Congreso rodeado por la Guardia Indígena, o por ejemplo con una turba cuya magnitud puede ser discutible, pequeña, grande, tratando de entrar nuevamente al Palacio de Justicia hace algunos meses? ¿Qué se le pasa por la cabeza de magistrado y qué se le pasa por la cabeza de ser humano, garante de las instituciones? No, yo creo que las formas de movilización pacífica son legítimas.
La pregunta es cuál es el límite, digamos, de ese derecho de asociación o el derecho de reunión o incluso de la libertad de expresión. Yo creería que el límite es la Constitución y la ley. Creo que fue desafortunado haber rodeado o haber trancado las entradas al Palacio de Justicia. Yo creo que eso salió muy mal para todos, tanto para el presidente como para las Cortes, porque eso nos recordó mucho lo que ocurrió en el año 85 cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Entonces creo que fue desafortunado, pero yo creo que Colombia es un país muy institucional. Creo que el presidente Petro se admira mucho a sí mismo y creo que él sabe que internacionalmente no va a pasar a la historia como un presidente que utiliza las vías de hecho. Él lo que pasa es que le gusta mucho movilizar a su gente y a veces hay fanáticos y hay espontáneos que van más allá de lo que quisiera hacer el presidente Petro. Es decir, que desde su perspectiva, hoy en día de observador de la realidad nacional, antes en su condición de magistrado de la Corte Constitucional, vamos a una alternancia del poder en el año 2026 con una escena política muy agitada alrededor de distintos temas, entre ellos la posibilidad que no se haría realidad de una constituyente, pero vamos a una alternancia en el poder con una campaña política bien movida. Sí, va a estar muy movida. Yo creo que el presidente Petro, como líder internacional, sabe que él no va a utilizar las vías de hecho, sino que va a haber una transición en el año 2026 y Petro, como buen político, pues obviamente está pensando en cómo ganar las elecciones del 2026, lo cual me parece legítimo. Es legítimo que un gobernante quiera que su partido continúe en el poder, eso lo hacen todos los gobernantes, y entonces creo que el nombramiento de Cristo apunta en una dirección correcta. De pronto me estoy equivocando y el ministro Cristo renuncia prontamente, pero espero no equivocarme y espero que Cristo ayude, digamos, a canalizar por las vías institucionales todas esas pasiones humanas que digamos, las instituciones están hechas es para controlar las pasiones humanas y los egos de los seres humanos. En ese rol de control de las instituciones, del ímpetu de las personas, de las pasiones humanas, mucha gente piensa permanentemente en la Corte Constitucional, pero también en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, pero principalmente en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, para ponerle límites al ímpetu del gobierno y el Poder Ejecutivo. Y desde esa perspectiva hay gente que ha leído una sentencia de la Corte Constitucional como una sentencia tibia, como una sentencia que hace concesiones al ímpetu del gobierno, y es la que declara que el proceso, o establece que el proceso de creación del Ministerio de la Igualdad tuvo problemas de trámite y que por lo tanto es inconstitucional, pero le da 2 años para arreglarla. Eso no es una Corte Constitucional que tranza un poco con el momento político. Yo creo que la Corte como institución es una Corte, digamos, tiene mucho poder, o sea, tener el poder de tumbar las leyes o de tumbar las reformas constitucionales es un poder muy grande en una democracia. Y por eso tiene que ser muy autorrestringida y escoger, digamos, de cierta manera, escoger sus peleas, ser muy estratégica en qué peleas da y qué peleas no da. Yo creo que lo del Ministerio de la Igualdad es una escaramuza, pues digamos, se utilizó la figura de darle efectos diferidos a una decisión. Eso se ha utilizado en todos los gobiernos, incluso a mí me tocó la reforma tributaria de Duque, en la cual se cayó la reforma tributaria por vicios de forma, pero le dimos efectos diferidos para no afectar el recaudo tributario. Yo creo que es un mecanismo que utiliza la Corte con todos los gobiernos, básicamente pensando en cómo modular los efectos de sus decisiones de manera tal que sus decisiones no afecten de manera importante, digamos, la vida del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, lo del Ministerio de la Igualdad es un ejemplo, digamos, no de tibieza, sino es un ejemplo como de ponderación, de moderación, y de cierta manera, pues yo concuerdo filosóficamente con el salvamento de voto del magistrado Ibáñez, pero si hubiera estado sentado ahí en la Corte, seguramente hubiera acompañado a la mayoría,
porque la Corte, digamos, y la ventaja que tiene es que uno tiene 9 opiniones diferentes y generalmente uno se va o escoge acompañar la opinión que lo persuada más, ponderando todos los elementos de juicio, no solo los temas constitucionales, sino también los temas prácticos y la buena administración pública y los efectos pues, muy fuertes de las decisiones. La Corte Constitucional es apenas una de las instituciones sólidas, firmes que tiene Colombia y a las cuales alude mucha gente cuando habla de pesos, contrapesos, instituciones fuertes, una democracia vibrante, activa. Cuando en Colombia se dice que al ímpetu del presidente Petro se le contraponen las instituciones, un magistrado se levanta por la mañana y mientras se toma el tinto dice: hombre, las instituciones soy yo, una persona que va y hace mercado, manda a los hijos al colegio, tiene temores, vulnerabilidades, vanidades. ¿Se pasa por la cabeza que la institución es un conjunto de personas de a pie como todos los demás mortales? Sí, yo creo que el talón de Aquiles de un magistrado es su seguridad personal. En la medida en que se afecte la seguridad personal, se está afectando, digamos, la independencia judicial. Yo lo que creo es que la Corte, de cierta manera, tiene que mandar el mensaje a la sociedad, que es un poco lo que está haciendo el Congreso, y es aprobando las leyes para que las tumbe la Corte, y en ese sentido creo que estamos poniendo todos los huevos en la canasta de la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional no se le pueden poner, digamos, todas las peleas políticas que se pierden en el Congreso. Creo que las peleas políticas hay que darlas en el Congreso y no llevarlas al seno judicial, porque los jueces realmente no están para solucionar los problemas políticos de la sociedad, sino los problemas de respeto de las libertades fundamentales y de las instituciones. Entonces, de cierta manera, estamos cayendo en la tendencia de enviar todo a la rama judicial, cuando los problemas no se deben resolver siempre en la rama judicial, sino hay que resolverlos primero a través de los órganos políticos. Cuando uno piensa en la Corte, piensa cada vez más en la composición de la Corte. ¿Quién es cada magistrado? Hay un hobby nacional que está cobrando cada vez más relevancia, y es: a este magistrado lo nominó tal corte o a este magistrado lo nominó el presidente, por lo tanto va a votar a favor o en contra del presidente. ¿Usted cree que en la praxis eso es así? ¿Un magistrado llega con camiseta? Yo creo que no. A pesar de que generalmente alguien pueda pensar que un magistrado llega con camiseta, yo creo que la arquitectura constitucional de cómo está compuesta la Corte es muy buena, en el sentido que 2/3 partes de la Corte la elige, digamos, la selecciona a través de ternas la rama judicial, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Solo 1/3 parte de la Corte tiene un origen, llamémoslo así, político, porque son ternados por el presidente. Entonces, esa arquitectura constitucional, que no es perfecta, pero está bien diseñada, con ternas de la rama 2/3 y ternas del presidente 1/3, y la elección por parte del Senado, le da de cierta manera legitimidad a los magistrados. En cuanto a las camisetas, yo creo que a mí me gustan mucho, digamos, las cábalas y los chismes de cómo van a votar así o asá, pero al final del día la gente vota con los mejores argumentos. Le pongo un ejemplo: María Victoria Calle, que fue una gran magistrada, fue ternada por el presidente Uribe, y ella era una persona que no necesariamente siempre estaba de acuerdo con las iniciativas legislativas del presidente Uribe. Eso es María Victoria Calle. El gran magistrado Carlos Bernal Pulido fue ternado por Santos, y los votos de él generalmente no estaban de acuerdo con la paz, con el proceso de paz de Santos. Incluso el voto de Bernal fue definitivo en la caída, digamos, de algunas normas del fast track ante una demanda que hizo el presidente Duque cuando era senador. Entonces, no siempre esas cábalas funcionan. Yo creo que lo que funciona en la Corte es el mejor argumento. Siempre funciona el mejor argumento, teniendo en cuenta no solo los temas políticos, sino fundamentalmente los temas constitucionales. Hemos visto en esta conversación, Alejandro, que su inteligencia cristalizada goza de cabal salud. Se pondrá en juego con esta pregunta:
Llega un muchacho de 22, 23 años saliendo de la universidad medio despistado acerca de la vida y le dice, lo veo tranquilo, lo veo satisfecho, lo veo capaz. Deme 2 consejos. 2 consejos. El primer consejo que le daría a cualquier persona es trabajar, trabajar y trabajar. Digamos, yo no conozco personas exitosas que no hayan llegado al éxito después de haber trabajado en lo que los apasiona, ¿no? Entonces el primer consejo es que uno puede ser exitoso en la vida si trabaja duro en lo que haga, número 1. Y número 2, hay que trabajar en temas que a uno lo apasionen, ¿no? Porque no solo trabajar, trabajar y trabajar, sino también escoger actividades, temas, lecturas que a uno lo apasionen. Porque las cosas que lo apasionan son las cosas que al final del día le producen momentos de felicidad. Yo creo que la felicidad como tal no existe, sino hay momentos de felicidad que le produce a uno una buena película, un buen libro, un buen pleito, una buena decisión judicial. Entonces, la pasión más el trabajo duro serían mis 2 consejos a una persona joven. Obviamente ninguno de mis hijos sigue esos consejos porque ellos les gusta más, pues hoy en día las redes sociales, los juegos electrónicos, hacen otro tipo de cosas, pero esa es la vida, digamos, cada hijo, digamos, escoge su vida de acuerdo a sus propias conveniencias. Es Alejandro Linares, ex magistrado de la Corte Constitucional y quien ahora está buscando nuevos espacios para poner, como siempre, al servicio del país su inteligencia cristalizada. Muchas gracias, Alejandro, por esta entrevista. No, muchas gracias, Mauricio. Muy buenas preguntas.